El aroma del café fresco llenaba el aire del pequeño café donde estaba. Era un lugar que siempre me había traído consuelo, con sus paredes de ladrillos expuestos y las mesas de madera oscura, desgastadas por el tiempo. Estaba sentada en una mesa en la esquina, mirando por la ventana mientras una suave brisa movía las hojas de los árboles afuera. El sonido de las tazas tintineando y la música suave de fondo me envolvían en una atmósfera nostálgica. Pero, a pesar de toda esta tranquilidad, mi corazón estaba agitado. Ricardo, mi actual novio, estaba sentado frente a mí, hablando sobre sus últimas aventuras laborales. Lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar, en otra época, cuando solo era una adolescente enamorada. La imagen de Miguel, mi primer amor, surgía en mi mente, como una película que no puedo detener. Él desapareció de mi vida sin explicación, y nunca pude entender por qué. El tiempo había pasado, pero el dolor de su ausencia seguía presente, como una cicatriz que nunca se cura completamente. «Laura, ¿me estás escuchando?», preguntó Ricardo, su voz interrumpiendo mis pensamientos. Me miró con una expresión de preocupación, y sonreí forzadamente. «Lo siento, Ricardo». «Estaba pensando en algunas cosas», respondí, intentando parecer más presente. «¿Qué dijiste, de nuevo?». Él frunció el ceño, como si intentara descifrar lo que pasaba por mi cabeza. Estaba hablando sobre el viaje que hice por trabajo la semana pasada. Fue una experiencia increíble. Deberías haber ido conmigo. Podríamos haberlo disfrutado juntos. Asentí, pero mi mente estaba lejos. Recordé cómo Miguel solía llevarme a este mismo café. Siempre pedía un espresso fuerte, mientras yo optaba por un cappuccino. Era una de nuestras tradiciones. El pensamiento me trajo una mezcla de nostalgia y dolor. «Laura», llamó nuevamente Ricardo, interrumpiendo mi ensueño. «¿Estás realmente bien? Pareces distante». «Estoy bien, solo pensando», respondí, intentando convencerme de ello. «Solo estoy recordando algunos momentos del pasado». Él me miró, la expresión de preocupación profundizándose. «Todavía estás pensando en Miguel, ¿verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube oscura. Dudé antes de responder. «Es complicado, Ricardo. Miguel fue una parte importante de mi vida. Pero tienes que entender que él ya no está aquí. Tienes que seguir adelante», dijo, su voz cargando un tono de frustración. Sabía que tenía razón, pero ¿cómo podrías ampliamente olvidar? La conversación comenzaba a volverse pesada, y estaba a punto de cambiar de tema cuando, de repente, la puerta del café se abrió. Una brisa fría entró, y giré la cabeza para ver quién había entrado. Fue entonces que mi corazón se detuvo. Miguel estaba allí. Parecía diferente, más maduro, pero aún así, reconocí esa sonrisa y esos ojos que me seguían en sueños. «Miguel», susurré, mi corazón acelerándose. Él miró alrededor, y nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse por un instante. Una ola de emociones me invadió, sorpresa, alegría, dolor. Era como si el pasado hubiera vuelto para enfrentarse a mí. «Laura», dijo, la voz cargada de emoción. «¿Eres tú?». Ricardo notó el cambio en mi expresión y siguió mi mirada. La tensión entre nosotros era palpable. Él se volvió hacia Miguel, su expresión cambiando de sorpresa a un leve desconcierto. «Hola, Miguel», dije, intentando mantener la compostura. El sonido de mi voz estaba tenso, como si tuviera que superar una barrera invisible. «¿Qué haces aquí?». «Volví a la ciudad», respondió, dando un paso adelante. «Necesitaba resolver algunas cosas, y, bueno, realmente quería verte». El silencio se instaló entre nosotros. Ricardo miraba de uno a otro, su inseguridad volviéndose visible. Podía sentir la tensión creciendo, un conflicto silencioso. Era como si el universo hubiera conspirado para que este momento ocurriera, pero al mismo tiempo, sabía que estaba a punto de abrir una herida que nunca se había cicatrizado. «Laura, ¿quién es él?», preguntó Ricardo, la voz tensa y cautelosa. «Es
Miguel, un amigo del pasado, respondí, pero la verdad era que él era mucho más que eso. Él era mi primer amor, la persona con quien compartí mis sueños y miedos en la adolescencia. Y ahora, frente a mí, parecía al mismo tiempo un extraño y un viejo conocido. ¿Un amigo del pasado?, repitió Ricardo, su voz cargada de desconfianza. No me contaste sobre él. Miré a Miguel, buscando una respuesta, pero las palabras no salían. El pasado había vuelto, y estaba dividida entre dos realidades. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía decir? Miguel, ¿te acuerdas de Ricardo?, finalmente dije, intentando romper la tensión. Estamos juntos ahora. Miguel miró a Ricardo y asintió con la cabeza. Un placer conocerte, Ricardo, dijo, su voz suave, pero podía ver la tristeza en sus ojos. Lamento si estoy interrumpiendo algo. Ricardo, aparentemente incapaz de contener su frustración, respondió, sí, lo estás. Laura y yo estábamos conversando. El tono de su voz era cortante, casi defensivo. Lo siento, no era mi intención, respondió Miguel, mirándome con una expresión de dolor. Solo, necesitaba hablar contigo. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué debía hacer? Era como si la vida me estuviera presentando una elección, y no sabía cómo responder. El pasado y el presente se entrelazaban de una manera que me dejaba confusa. Laura, dijo Ricardo, su voz ahora más suave, pero aún cargada de inseguridad. Necesitas decidir lo que quieres. No voy a ponerme en una situación donde aún estás atrapada en tu pasado. Ricardo, no es así como quiero que esto suceda, respondí, intentando encontrar palabras que tuvieran sentido. Miguel fue una parte importante de mi vida, pero eso no significa que no valore lo que tenemos. Pero necesito que seas honesta al respecto, insistió, su expresión suavizándose, pero aún había una sombra de duda en sus ojos. Por favor, no me hagas el tonto. Miré a Miguel, que estaba en silencio, observando la escena con una expresión de tristeza. Era una presencia intensa, y la conexión entre nosotros era palpable. Pero también sabía que tenía algo que perder al abrir esa puerta nuevamente. Miguel, ¿podemos hablar?, finalmente sugerí, sintiendo un nudo en la garganta. Solo nosotros dos, por un momento. Él asintió, y Ricardo me miró con una mezcla de preocupación y desconfianza. No te demores, Laura, murmuró, y luego se alejó, dejándome sola con Miguel. Tan pronto como Ricardo se alejó, la atmósfera cambió. El café estaba lleno de gente, pero todo parecía distante. Estaba allí, frente a Miguel, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Laura, comenzó él, su voz suave. Sé que esto debe ser inesperado. No planeé volver y ponerte en una situación complicada. Solo, quería verte nuevamente. No esperaba que volvieras, respondí, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué te fuiste, Miguel? ¿Por qué nunca me diste una explicación? La expresión de Miguel se volvió sombría, y miró al suelo por un momento. No tenía elección. Mi familia atravesó tiempos difíciles, y yo, no pude lidiar con todo eso. Lo siento mucho por haber desaparecido de tu vida. Me dejaste sin respuestas, dije, el dolor resurgiendo con fuerza. No sabía qué había pasado. Solo quería entender. Lo entiendo, y lamento profundamente, dijo, sus ojos llenos de sinceridad. Nunca te olvidé, Laura. Fuiste la mejor parte de mi vida, y aun después de todo, siempre pensé en ti. Las palabras de él impactaron mi corazón como una flecha. El pasado estaba vivo nuevamente, y no sabía cómo lidiar con eso. La conexión que sentimos era innegable, pero también sabía que había consecuencias. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Qué hacemos ahora? Miguel dio un paso adelante, la tensión entre nosotros creciendo. No quiero ser la causa de tu dolor, Laura. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. Me gustaría tener la oportunidad de explicarte todo, de intentar entender lo que pasó entre nosotros.
Miré sus ojos y vi la verdad. Era un deseo de reconexión, pero también había miedo. Miedo de lo que esto podría significar para mí y para Ricardo. Necesito tiempo, dije, sintiendo un nudo en la garganta. No sé qué hacer con todo esto. Lo entiendo, respondió él, su voz llena de comprensión. Sentada en un café que siempre había sido mi refugio, observé los detalles que antes me parecían tan familiares. El aroma del café fresco se mezclaba con el olor del pan caliente, mientras el tintinear de las tazas y el murmullo de las conversaciones creaban una banda sonora envolvente. Pero, detrás de este escenario acogedor, una tormenta de emociones se formaba dentro de mí. La memoria del pasado me envolvía como una niebla, trayendo a la superficie recuerdos de Miguel, mi amor adolescente, que desapareció sin explicación. Miré por la ventana, perdida en mis pensamientos, cuando la puerta del café se abrió. Un frío en el estómago me recorrió. Cuando mis ojos se encontraron con los de él, fue como recibir una descarga eléctrica. Miguel había vuelto, pero ya no era el chico soñador que recordaba. Estaba más maduro, y su expresión llevaba marcas de una vida que no conocía. Mi corazón se disparó, pero traté de mantener la compostura. El tiempo parecía haberse detenido mientras nuestras miradas se fijaban el uno en el otro. El dolor de la añoranza se mezclaba con la sorpresa del reencuentro. Ricardo, mi actual compañero, notó el cambio en mi expresión. Laura, ¿qué pasó? ¿Te pusiste pálida de repente?, preguntó, con la preocupación estampada en su rostro. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero dudé. La idea de compartir esta parte de mi pasado con él era aterradora. Solo, un recuerdo, respondí, tratando de desviar la mirada de Miguel. Pero la verdad era que Miguel era más que un recuerdo, él era un capítulo inacabado de mi vida. Ricardo frunció el ceño, la inseguridad visible en sus ojos. Pareces muy alterada, ¿quieres hablar sobre eso? La duda me consumía. No, está todo bien. Solo disfrutemos del café. Pero la tensión en el aire era palpable. La presencia de Miguel, incluso a una distancia segura, dejaba una herida expuesta. Ricardo forzó una sonrisa, pero sabía que sentía mi inquietud. Después de un tiempo, decidí que necesitaba un momento a solas. Salir del café fue como respirar aire fresco después de estar sumergida. Caminé hasta el parque cercano, el mismo donde pasé tantas tardes con Miguel. Los recuerdos inundaron mi mente, risas, promesas, sueños compartidos. El dolor del pasado estaba allí, pulsante, y no podía ignorarlo. ¿Por qué tuvo que desaparecer?, murmuré para mí misma. ¿Por qué no tuve la oportunidad de saber qué pasó? El dolor se transformó en un nudo en la garganta, y me di cuenta de cuánto todavía lo amaba, a pesar de los años. Pero, al mismo tiempo, miré a un lado y vi a Ricardo, quien siempre había estado a mi lado, apoyándome. Él me ofreció estabilidad, un amor maduro y presente. La lucha dentro de mí se intensificaba. Fue entonces cuando Miguel apareció de nuevo, como si hubiera leído mis pensamientos. Caminaba en mi dirección y, al acercarse, pude notar la duda en su mirada. Laura, dijo, la voz baja y cargada de emoción. Yo, siento mucho por todo lo que pasó. Me quedé paralizada, incapaz de formular una respuesta. La imagen de Miguel, tan cerca, me hizo sentir un torbellino de emociones. Desapareciste sin explicación. No sabía qué pensar. ¿Qué te pasó? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. No pude volver, comenzó, mirando hacia abajo, como si la culpa lo consumiera. Mi familia pasó por dificultades, y me vi forzado a dejar todo atrás. Nunca quise lastimarte. Levantó los ojos, y había una sinceridad que no podía ignorar. Siempre pensé en ti, Laura. Nunca te olvidé. Mi corazón se debatía entre la rabia y la añoranza. No puedes ampliamente volver y esperar que todo esté bien. Tuve que seguir adelante. Las palabras salieron como un grito silencioso, el dolor y la confusión desbordándose. Lo sé, respondió, la voz entrecortada.
Pero no puedo evitar sentir que debemos hablar. Necesito que sepas la verdad. Y así, entre palabras no dichas y sentimientos a flor de piel, Miguel me dejó en un estado de duda. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba allí, esperándome. Notó inmediatamente que algo andaba mal. «Estás diferente, ¿qué pasó en el parque?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Encontré a Miguel», confesé, sintiendo el peso de la revelación. Él volvió». Ricardo se quedó en silencio por un momento, y el aire entre nosotros parecía tenso. «¿Todavía lo amas?». No necesitaba preguntar, pero el dolor en su voz era claro. «No lo sé, Ricardo. No sé lo que siento». «Todo es tan confuso», respondí, la voz temblando. «Te amo, pero el pasado me consume». Se alejó, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. «No puedo competir con un fantasma, Laura. Necesitas decidir lo que quieres». «Quiero a ti, pero, ¿y si estoy tomando la decisión equivocada? ¿Y si Miguel es la respuesta que he buscado todos estos años?». Las lágrimas caían por mi rostro, y me sentía perdida en un mar de incertidumbres. «Quizás necesites un tiempo para pensar», sugirió Ricardo, la voz más tranquila ahora. «No quiero que te sientas atrapada. Si necesitas explorar esto, lo entiendo. Pero yo también necesito un tiempo». La idea de un tiempo a solas me dejaba angustiada. ¿Qué significaría eso para nosotros? No quería perder a Ricardo, pero la sombra de Miguel se cernía sobre mí, como un eco que no podía silenciar. Esa noche, me acosté al lado de Ricardo, pero no pude dormir. Los pensamientos giraban en mi cabeza como un huracán. La culpa me apretaba el pecho. Estaba traicionando a Ricardo emocionalmente, aunque físicamente no hubiera nada entre nosotros. ¿Qué realmente deseaba? ¿Qué necesitaba para ser feliz? El reloj marcaba las horas, y sabía que la decisión se acercaba. La incertidumbre era una compañera no deseada, y la idea de perder lo que construí con Ricardo me llenaba de pánico. Pero, ¿qué representaba Miguel? ¿Una oportunidad de revivir un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer? La lucha interna me consumía, y sabía que necesitaba enfrentar esos sentimientos. La elección se acercaba, y no podía seguir huyendo. La brisa suave del parque me envolvía mientras caminaba, perdida en mis pensamientos. Las hojas secas crujían bajo mis pies, y la luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un juego de sombras que me hacía recordar los días soleados de mi adolescencia, cuando Miguel y yo pasábamos horas aquí, riendo y soñando con el futuro. El recuerdo de su sonrisa me trajo una mezcla de alegría y dolor, y me pregunté si él aún se acordaba de mí de la misma manera. Cuando lo vi acercarse, mi corazón se disparó. Parecía más maduro, con marcas de vida que no estaban presentes cuando nos separamos. Sus ojos, que antes brillaban con la inocencia de la juventud, ahora reflejaban un peso que no podía identificar. Miguel se detuvo frente a mí, por un momento, el tiempo pareció congelarse. «Laura», dijo, su voz cargada de emoción. Era como si la vida hubiera vuelto a ser real en ese instante. «Es bueno verte de nuevo». «Hola, Miguel», respondí, tratando de ocultar la vulnerabilidad que ese simple saludo me causaba. «Ha sido un tiempo». Él asintió, mirando a su alrededor, como si estuviera buscando palabras que no llegaban. «¿Estás bien?». «Yo solo quería pedir disculpas. Por todo». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Tantas preguntas querían salir de mí, pero me mantuve firme. «¿Desapareciste?». No hubo una explicación. Me quedé preguntándome si algún día volverías. Miguel pareció encogerse, como si hubiera tocado un punto sensible. «Lo sé. Debería haberlo hecho antes. Pero la vida me llevó por caminos que no esperaba. Mi familia pasó por muchas dificultades, y no pude lidiar con todo eso. No quería herirte, Laura. Pero me heriste. Y mucho». El dolor que intentaba enterrar desde la adolescencia volvió con fuerza total. No podía entender lo que había pasado.
Me dejaste sin respuestas, sin un adiós. Él cerró los ojos por un instante, como si estuviera intentando reunir todos los fragmentos de las memorias que compartimos. Lo siento. Yo, nunca quise que te sintieras así. Siempre pensé en ti, incluso cuando estaba lejos. Pensar en mí no era suficiente, Miguel. Me dejaste. Y después de que te fuiste, tuve que seguir adelante. Construí una vida. Conocí a Ricardo, y él ha sido bueno conmigo. Ricardo, murmuró, y pude ver la sombra de la inseguridad cruzar su rostro. ¿Eres feliz con él? Creo que sí. Estamos juntos desde hace un tiempo. Es estable, ¿sabes? Estaba tratando de convencerme a mí misma. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. No cambia lo que hiciste. Él respiró hondo, pareciendo ponderar sus palabras. No estoy aquí para intentar destruir lo que has construido. Pero no puedo dejar de sentir que aún hay algo entre nosotros. Algo que nunca se resolvió. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y cargado de emociones no dichas. Miré a los lados, intentando encontrar las palabras adecuadas. Miguel, no sé si podemos volver a ser lo que éramos. No sé si puedo permitirme sentir eso de nuevo. Entiendo, dijo él, su mirada perdida en las hojas del suelo. Pero no puedo dejar de preguntarme si aún existe una oportunidad para nosotros. Cometí un error. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregirlo. Esas palabras me golpearon como un rayo. Me sentía dividida entre el pasado y el presente, entre el amor que nunca se apagó y la vida que construí. Miguel, necesito tiempo para pensar. Es todo muy confuso. Claro, respondió él, su voz suave y comprensiva. No quiero apresurarte. Pero, por favor, sabe que estoy aquí. Si quieres hablar, estaré. Asentí, pero mi corazón estaba en un torbellino. La vida que conocía se estaba desmoronando a mi alrededor, y con cada palabra que intercambiaba con Miguel, sentía que una parte de mí se hacía añicos. Él era mi primer amor, y a pesar de tantos años, la conexión entre nosotros parecía inquebrantable. En los días siguientes, me vi atrapada en un ciclo de reflexión y recuerdos. La visita al parque había despertado sentimientos que pensé haber enterrado. Fui a casa de mi amiga de la infancia, Ana, en busca de consuelo. Necesitaba desahogarme, entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. Laura, pareces distante, comentó Ana mientras tomábamos un café en su cocina. ¿Qué pasó? Suspiré, dudando en compartir lo que me atormentaba. Miguel volvió. ¿El Miguel, tu primer amor? La sorpresa en su rostro era evidente. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confusa. Dijo que nunca me olvidó, que su vida fue complicada. Pero yo, tengo a Ricardo. Él es bueno conmigo, pero no puedo dejar de pensar en Miguel. Y eso me consume. Ana me miró con seriedad. Necesitas ser honesta contigo misma, Laura. ¿Qué quieres? ¿Qué realmente deseas? Me dejé caer en la silla, cubriendo mi rostro con las manos. No sé. Amé a Miguel con toda mi fuerza, pero no puedo ignorar lo que construí con Ricardo. Es como si estuviera en una encrucijada, y cada camino que elija podría destruir a alguien. ¿Y si te permitieras sentir, y si te dieras la oportunidad de explorar esto, sin preocuparte por las consecuencias ahora? ¿Explorar? Me reí, pero era una risa nerviosa. Eso podría acabar con todo. No quiero lastimar a nadie, Ana. A veces, es necesario lastimar a uno para no lastimarse más tarde. Te estás perdiendo en este dilema, ¿qué realmente quieres? La pregunta resonó en mi mente. ¿Qué realmente quería? Estaba tan enfocada en proteger los sentimientos de los demás que había olvidado cuidar de los míos. Miré a Ana, que parecía tan confiada en sus palabras. No sé, pero necesito descubrirlo. En los días siguientes, mientras reflexionaba sobre todo lo que había conversado con Ana, los recuerdos de Miguel se volvían cada vez más vívidos.
Las risas, los secretos susurrados bajo las estrellas, el amor inocente que compartimos. Era como si estuviera reviviendo todo nuevamente, y el dolor de la pérdida se volvía cada vez más intenso. Una mañana, decidí que necesitaba ver a Miguel de nuevo. Necesitaba confrontar mis sentimientos de una vez por todas, no solo por mí, sino también por él. Él merecía saber lo que estaba pasando dentro de mí. Fui al parque donde nos encontramos por primera vez. El sol brillaba intensamente, y el aire estaba fresco. Cuando lo vi, mi corazón comenzó a acelerarse. Estaba sentado en un banco, mirando los árboles, y al verme, una sonrisa se extendió en su rostro. «Laura», dijo, levantándose. «¿Viniste?» «Necesitamos hablar», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Sobre nosotros?» Asintió, su expresión cambiando a un semblante más serio. «Claro, ¿qué sientes?» «Estoy confusa. Los recuerdos de nosotros dos me están consumiendo. Tengo una relación con Ricardo, y él es bueno conmigo, pero... Miguel, todavía siento algo por ti. Algo que pensé que había desaparecido. Y eso me asusta. Nunca quise que tuvieras que elegir entre nosotros. He estado lejos tanto tiempo, y lo último que quiero es causar más dolor en tu vida», respondió él, su mirada profunda y sincera. «¿Pero qué hago entonces? ¿Cómo puedo ignorar lo que siento por ti?» Mi voz estaba entrecortada, y sabía que la verdad se estaba desenrollando ante nosotros. «Laura, no quiero ser la causa de tu dolor. Sé que has construido una vida con Ricardo. Si eres feliz con él, tal vez eso sea lo que realmente importa. Pero no puedo dejar de sentir que aún hay algo especial entre nosotros». «¿Pero qué es ese algo? ¿Qué hacemos con eso?» Estaba casi en lágrimas, la tensión era palpable. «Tal vez necesitemos tiempo. Tiempo para entender lo que realmente queremos y lo que eso significa». Esas palabras resonaron en mi mente. Tiempo. Era todo lo que necesitaba. Un tiempo para pensar, para decidir. Pero el tiempo no era algo que pudieras ampliamente pedir, especialmente cuando se trataba de sentimientos tan profundos y complicados. «No quiero perderte de nuevo», dijo Miguel, su voz cargada de emoción. «Pero no quiero ser responsable de destruir tu felicidad. Yo tampoco quiero perderte. Pero no puedo simplemente ignorar la vida que construí. No sería justo con Ricardo». El silencio se instaló entre nosotros nuevamente. Las hojas se movían suavemente al viento, y sabía que esa conversación nos estaba llevando a un camino que nunca imaginé recorrer. Miré a los ojos de Miguel y vi el dolor reflejado en ellos, y percibí que la noche estaba fría y la lluvia caía incesante, golpeando las ventanas como si quisiera entrar y invadir mis pensamientos. Estaba en casa, sentada en el sofá, con una taza de té caliente entre las manos. La mente, sin embargo, estaba lejos, vagando por caminos que intentaba evitar. El encuentro con Miguel en el café aún estaba fresco en mi memoria, y la conversación con Ricardo aún reverberaba en mi ser. Sabía que necesitaba hablar con él, pero la idea de abrir mi corazón me dejaba apavorada. Cuando finalmente decidí llamar a Ricardo, mi mano temblaba al marcar su número. El sonido del teléfono resonaba en la sala silenciosa, y la ansiedad crecía con cada segundo. Contestó, y pude sentir la tensión en su voz. «Hola, Laura». La añoranza y la preocupación estaban entrelazadas en la forma en que pronunció mi nombre. «Hola, Ricardo. ¿Puedes venir aquí? Necesitamos hablar». Mi propia voz sonaba dudosa, como si estuviera a punto de revelar un secreto oscuro. «Claro. Estoy en camino». Colgó y me dejé caer en el sofá, con la cabeza llena de pensamientos conflictivos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar todo lo que había sucedido? Cuando Ricardo llegó, la expresión en su rostro era de preocupación. Siempre había sido intuitivo, y sabía que percibía que algo estaba mal. Al escuchar el ruido de la puerta abriéndose, respiré hondo y traté de prepararme para lo que estaba por venir. «Laura, ¿qué pasó?», preguntó, cerrando la puerta detrás de sí y caminando hacia mí. Yo,
Encontré a Miguel. Las palabras salieron como un susurro, pero el efecto fue como una explosión. Su rostro se contorsionó inmediatamente en una expresión de dolor y confusión. ¿Miguel? ¿Aquel que desapareció sin explicación? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Cómo es posible? Entró en el café mientras yo estaba allí contigo. No sabía que había vuelto. Trataba de mantener la calma, pero la ansiedad se estaba convirtiendo en un nudo en mi estómago. Ricardo pasó la mano por su cabello, claramente agitado. ¿Y qué sientes al respecto? ¿Todavía estás enamorada de él? La pregunta fue directa y cortante. No lo sé. Grité, la frustración desbordando. Solo sé que ver a Miguel trajo de vuelta tantos sentimientos que pensé que había enterrado. El dolor, la alegría, todo. Ricardo suspiró, la tensión entre nosotros volviéndose casi insoportable. Laura, necesitas ser honesta. Si todavía amas a Miguel, necesito saberlo. No puedo quedarme aquí sintiéndome inseguro. No quiero herirte. Clamé, las lágrimas empezando a formarse en mis ojos. He construido una vida contigo. Es estable, segura. Pero Miguel. Miguel fue mi primer amor. Significa tanto para mí. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti, entonces? El dolor en su voz era evidente, y la culpa comenzó a consumirme. Era como si estuviera desgarrando la vida que habíamos construido. No lo sé. Grité nuevamente, frustrada. Me siento perdida. Miguel ha vuelto, y eso me hace cuestionar todo. Pero no quiero perderte, Ricardo. Eres importante para mí. Si no sabes lo que quieres, quizás sea mejor que tomemos un tiempo. Su frase cortó el aire. Era una sugerencia que no quería escuchar, pero al mismo tiempo, no había forma de ignorar la verdad que estaba ahí. ¿Un tiempo? Repetí, la idea haciendo que mi corazón se acelerara de miedo. ¿Realmente crees que esto resolverá algo? No lo sé. Pero necesitamos claridad. No puedo quedarme aquí luchando contra fantasmas del pasado mientras tú aún estás atada a ellos. Se alejó, como si intentara poner distancia entre nosotros para que no viera el dolor en su rostro. Ricardo, por favor, imploré, pero él ya se estaba alejando, los ojos llenos de tristeza. Lo último que quería era lastimarlo, pero la situación era más compleja de lo que podía imaginar. La noche se arrastró, y no pude dormir. La lluvia seguía cayendo afuera, y me dejé llevar por pensamientos oscuros. La culpa por haber lastimado a Ricardo me consumía, pero al mismo tiempo, los recuerdos de Miguel danzaban en mi mente. Él era el chico que me hizo creer en el amor, que me enseñó a soñar, y ahora estaba de vuelta, trayendo a la luz todas esas emociones reprimidas. Al día siguiente, sabía que necesitaba ver a Miguel nuevamente. Él había intentado contactarme, y necesitaba entender lo que eso significaba. Lo encontré en un parque, un lugar que alguna vez fue nuestro refugio. Cuando lo vi, mi corazón se disparó, y una mezcla de felicidad y dolor se apoderó de mí. Laura. Me saludó, y había un brillo en sus ojos que instantáneamente me hizo recordar nuestros días juntos. Hola, Miguel. La añoranza se transparentaba en mi voz, y la conexión entre nosotros era casi palpable. Yo, no sabía que habías vuelto. Volví para intentar reconstruir mi vida. Pero, más que nada, volví porque nunca te olvidé. La vida sin ti fue un error que cometí. Parecía sincero, y la emoción en su mirada me hacía oscilar entre el deseo de creer y el miedo de lastimarme nuevamente. Miguel, las cosas han cambiado. Estoy con Ricardo ahora. La declaración salió como un susurro, pero la sinceridad estaba presente. Necesitaba que él lo supiera. Lo sé. Y no estoy aquí para interrumpir tu vida. Miró hacia abajo, la tristeza evidente en su rostro. Pero, Laura, no puedo negar lo que siento por ti. Siempre has sido la luz en mi vida. Respiré hondo, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Miguel,
no es justo para Ricardo. No puedo simplemente dejar todo atrás. He construido una vida con él. ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a luchar por ti? Que quiero que formes parte de mi vida de nuevo. La intensidad de la declaración me tomó desprevenida. Sus palabras resonaban en mi mente, y me vi dividida entre el amor que sentía por él y la vida que había construido con Ricardo. No sé qué hacer. Estoy tan confundida. La sinceridad de mis emociones transparecía. Quería vivir la pasión que Miguel despertaba en mí, pero al mismo tiempo, no quería perder a Ricardo. Entiendo. Pero necesitas ser honesta contigo misma. La vida es demasiado corta para vivir en duda. Se acercó, y una ola de calor recorrió mi cuerpo. La conexión que siempre existió entre nosotros estaba viva, pulsando intensamente. Nunca dejé de amarte, Miguel. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Pero no sé cómo hacer esto, cómo dejar a Ricardo. A veces, lo que necesitamos es valor para seguir lo que realmente queremos. Dijo, tomando mi mano. Y mereces ser feliz, ya sea conmigo o con él. La lluvia comenzó a caer nuevamente, y sabía que la tormenta dentro de mí no era nada comparada con la que se estaba formando afuera. Era una tormenta emocional, y estaba a punto de ser arrastrada por ella. La certeza de que necesitaba tomar una decisión me consumía, pero la duda y el miedo de lastimar a alguien que amo hacían que todo fuera aún más difícil. Mientras caminábamos juntos, renovando los recuerdos del pasado, me daba cuenta de que la vida me estaba llevando a un punto de ruptura. Y, en el fondo, sabía que esta elección podría cambiarlo todo. La atmósfera en la cena con Ricardo estaba cargada de tensión. El restaurante estaba iluminado suavemente, con velas en las mesas y una música suave sonando de fondo. Pero, para mí, todo parecía distante, como si estuviera en una película y no pudiera interactuar con la realidad a mi alrededor. Las conversaciones de los otros clientes sonaban como un zumbido indistinto, y me sentía atrapada en un laberinto de pensamientos. Ricardo intentaba mantener un tono ligero, haciendo comentarios sobre el plato que había pedido, pero su voz sonaba distante. Lo miraba, tratando de concentrarme, pero mi mente estaba lejos, vagando por recuerdos que pensaba haber enterrado. Miguel. La imagen de él surgía en mi mente como un espectro, desafiando la estabilidad que había construido con Ricardo. ¿Estás bien, Laura? La preocupación en la voz de Ricardo me trajo de vuelta a la realidad. Me observaba con una mezcla de cariño e inseguridad, y podía sentir la tensión en las líneas de su rostro. Sí, claro. Sonreí, pero no era una sonrisa genuina. Solo, pensando en algunas cosas. ¿Cosas como qué? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, buscando una respuesta que no sabía si era capaz de dar. Ah, ya sabes cómo es. La vida, el trabajo, esas cosas. Me sentía culpable por no ser completamente honesta, pero la verdad era que la presencia de Miguel me consumía. Era como si él fuera una sombra que flotaba sobre nosotros y no podía alejar esa sensación. Ricardo pareció aceptar mi respuesta, pero la preocupación aún permanecía en sus ojos. La cena continuó, pero cada bocado que daba era un recordatorio de cuánto estaba dividida. Lo que tenía con Ricardo era real, construido a lo largo del tiempo, pero la conexión que tenía con Miguel era intensa y no podía ignorarla. Después de la cena, cuando salimos del restaurante, el aire frío de la noche me golpeó y sentí una ola de alivio por estar fuera de esa atmósfera tensa. Sin embargo, la sensación de estar atrapada entre dos mundos me acompañaba. Y entonces, cuando me volví hacia Ricardo, un rostro familiar apareció en la esquina. Miguel. Estaba allí, parado, como si hubiera salido de un sueño. Mi corazón se disparó en mi pecho y me sentí paralizada. Él me miró y nuestras miradas se encontraron, un momento que parecía durar una eternidad. Podía ver la sorpresa en su rostro, pero también el dolor. Laura, dijo, su voz áspera y llena de emoción. ¿Podemos hablar? Dudé, pero la conexión era innegable. Claro, murmuré, antes de volverme hacia Ricardo, que estaba en estado de shock. Yo,
Esperaré en el coche, dijo, su voz temblando. Podía ver la lucha interna en sus ojos, la inseguridad apoderándose de él. Caminé hacia Miguel, y la distancia entre nosotros se redujo. Ahora estábamos en un mundo aparte, donde el pasado y el presente se entrelazaban. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. Yo, no sabía que estarías aquí. Solo quería hablar contigo, respondió, la sinceridad en su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Sobre qué?, cuestioné, pero la verdad es que ya lo sabía. Quería hablar sobre lo que había sucedido, sobre lo que no se dijo. Sobre lo que ocurrió entre nosotros. Sobre lo que hice, dijo, el dolor en sus ojos era palpable. Nunca quise lastimarte, Laura. Simplemente, no pude lidiar con todo. Mi familia, las circunstancias, desapareciste, Miguel, le dije, la frustración y la tristeza desbordando en mi voz. No dejaste explicaciones. Estuve perdida. Lo sé, y lo siento mucho por eso. Debería haber sido más fuerte. Merecías más que una despedida vacía, respondió, su voz entrecortada. La verdad es que nunca te olvidé. Y cada día que pasé lejos de ti fue un peso que cargué. Sus palabras resonaban dentro de mí y me vi sumergida en sentimientos que pensé haber superado. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí?, le pregunté, la inseguridad saliendo a la superficie. No espero nada, salvo que me des la oportunidad de explicarme. Demostrarte que he cambiado, que estoy aquí para quedarme, respondió, un brillo de esperanza en sus ojos. Pero entiendo si no puedes. Sentí que mi corazón se apretaba. Estaba dividida entre el amor que aún sentía y la vida que había construido. Miguel, yo, no sé si puedo hacer eso. Estoy con Ricardo, y me importa él, dije, las palabras saliendo entrecortadas. No quiero ser la razón de tu dolor. Solo, necesitaba verte. Para que supieras que estoy aquí, dijo, la tristeza en su mirada era casi insoportable. No quiero que te sientas obligada a elegir entre nosotros. Solo quería que supieras que todavía te amo. Sus palabras me golpearon como una ola, y me vi al borde de un abismo emocional. ¿Qué realmente quería? Aún amaba a Miguel, pero Ricardo también significaba mucho para mí. Esto es tan confuso, murmuré, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que estaré aquí, independientemente de tu elección, dijo Miguel, su voz suave pero firme. Si decides quedarte con Ricardo, lo aceptaré. Solo no quiero que pienses que no me importa. Es difícil para mí, respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. He construido una vida con Ricardo, y él es una persona increíble. Pero tú, siempre has sido una parte importante de mí. Asintió, y vi el dolor en sus ojos. No quiero que te sientas atrapada. Solo quería que supieras que todavía estoy aquí, repitió, su voz casi un susurro. Gracias por ser honesto conmigo, le dije, sintiendo una ola de gratitud. Necesito tiempo para pensar. Miguel sonrió tristemente y dio un paso atrás. Claro, te daré el espacio que necesitas. Solo sepa que te amo y eso nunca ha cambiado. Esas palabras resonaron en mi mente mientras lo observaba alejarse. El peso de la decisión se instaló en mi corazón y sabía que necesitaba hablar con Ricardo. Pero la idea de perder todo lo que habíamos construido me aterrorizaba. Cuando volví al coche, Ricardo tenía una expresión preocupada. ¿Qué pasó? ¿Parecías tan distante?, preguntó, su voz llena de preocupación. Solo, estaba hablando con un amigo, dije, tratando de evitar la verdad. Pero la culpa inmediatamente comenzó a consumirme. Lo siento, no debería haber hablado así. Laura, ¿puedes contarme la verdad? Siento que algo no está bien, insistió, mirándome a los ojos. Es solo, complicado, respondí, sintiendo el nudo en mi garganta apretarse. Miguel apareció y hablamos. Me pidió disculpas por todo. Ricardo guardó silencio por un momento, procesando la información.
¿Y qué sentiste? ¿Todavía te importa él? La pregunta me tomó por sorpresa y dudé. No lo sé, Ricardo. Tengo sentimientos confusos. Sabes cuánto me importas, pero él es parte de mi pasado. Y eso lo hace todo más difícil. Lo entiendo, dijo, pero podía ver el dolor en sus ojos. Pero necesitas ser honesta contigo misma, Laura. No puedes seguir así, atrapada entre dos mundos. Lo sé, y no quiero lastimarte, respondí, la emoción pesando en mi voz. Pero necesito tiempo. Tiempo para pensar en lo que quiero y en lo que es mejor para mí. Ricardo asintió, pero la tristeza en su mirada era evidente. Si necesitas espacio, puedo dártelo. Pero sepa que eso me duele. Quiero ser tu futuro, no tu pasado. Y así, la noche se arrastró, llena de palabras no dichas y emociones reprimidas. Estaba al borde de una elección devastadora y la incertidumbre me consumía. ¿Qué realmente quería? ¿Qué deseaba mi corazón? Necesitaba tiempo para descubrirlo. La luz del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Estaba nerviosa, sintiendo un nudo en la garganta mientras caminaba hacia el parque donde solíamos pasar horas juntos, yo y Miguel. Los recuerdos de ese lugar eran como sombras que danzaban en mi mente, cada rincón llevaba una historia, una risa, un sueño. Pero ahora, al regresar, todo lo que sentía era una mezcla de ansiedad y nostalgia. Las hojas secas bajo mis pies crujían, como si el propio suelo estuviera atestiguando mi estado emocional. Me preguntaba si Miguel aún recordaba todo como yo. Sabía que esta conversación era necesaria, pero, ¿qué realmente quería? Desde que entró al café y revolvió mi mundo, no podía pensar en nada más que en él. Ricardo, mi actual pareja, representaba estabilidad y confort, pero Miguel era una llama que ardía intensamente y que no podía ignorar. Al llegar al parque, vi a Miguel sentado en uno de los bancos, mirando el lago. Parecía diferente, más maduro, pero su esencia aún estaba allí. Mi corazón se disparó en mi pecho. Él me vio y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Era la misma sonrisa que conocía, pero ahora cargaba una carga de nostalgia y arrepentimiento. Hola, Laura, dijo con una voz suave, casi como si tuviera miedo de romper el momento. Hola, Miguel. Me senté a su lado, tratando de contener la tormenta de emociones que se formaba dentro de mí. Es raro estar aquí de nuevo. Sí, es muy raro. Él miró al lago, como si las aguas pudieran ofrecer respuestas que ambos buscábamos. No puedo creer que estés en la ciudad. Yo tampoco. Respiré hondo. Es como si todos esos recuerdos volvieran a la superficie de una vez. Siempre pensé en ti, sabes eso, ¿verdad? Él giró su rostro hacia mí, y había una sinceridad en sus ojos que me hizo sentir un frío en el estómago. Después de que me fui, cada día era un recordatorio de quien dejé atrás. No sabía qué responder. La verdad era que yo también pensaba en él, pero el dolor de su ausencia se había transformado en un tipo de añoranza que no sabía cómo manejar. Él se había ido sin explicación, y esa herida aún no había cicatrizado completamente. Yo, empecé, pero las palabras me fallaron. Te fuiste tan de repente. No sabía qué pensar. Lo sé. Y lo siento mucho por eso. Él se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Mi familia pasó por problemas que no podría explicar en ese momento. No quería involucrarte en eso. Fue una decisión difícil, pero no tenía otra opción. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Pregunté, tratando de entender la situación. Mi corazón latía acelerado, y me sentía como si estuviera en una línea tenue entre el pasado y el presente. Volví porque quería arreglar algunas cosas. No quiero que me veas como un fantasma. Quiero que sepas que estoy aquí y que aún me importas. La intensidad de sus palabras me golpeó como una ola. Lo miré a los ojos, y todo lo que podía pensar era en cómo había dejado una marca indeleble en mi vida. Pero también estaba Ricardo, que estaba en casa, esperándome, confiando en mí.
Necesitaba ser honesta con ambos. Miguel, empecé, pero él me interrumpió. Antes de que digas algo, necesito que sepas que no quiero ser la razón de tu dolor. No quiero que te sientas obligada a elegir entre mí y Ricardo. Solo necesito que sepas que estoy aquí. Es difícil, Miguel. Apreté las manos en mi regazo, tratando de controlar la ansiedad. He construido una vida con Ricardo. Es una persona increíble y me hace feliz. Pero tú eres una parte tan grande de mi pasado que no sé cómo lidiar con eso. Él asintió lentamente, entendiendo la complejidad de la situación. El silencio que siguió fue pesado, pero al mismo tiempo, había un entendimiento mutuo entre nosotros. Necesitaba claridad, pero también necesitaba tiempo. No quiero que te sientas presionada a tomar una decisión ahora. Él me miró con una expresión que parecía pesar cada palabra. Aprovechemos este tiempo juntos y veamos a dónde nos lleva. ¿Y si eso significa que aún tengo que lidiar con mis sentimientos por ti mientras estoy con Ricardo? Pregunté, la voz temblando. No es justo. Lo sé que no lo es. Pero la vida es complicada, y no puedo cambiar lo que pasó. Todo lo que puedo hacer es ser honesto contigo y darte espacio para que descubras lo que realmente quieres. Respiré hondo, tratando de procesar todo. ¿Qué quería? Era una pregunta que resonaba en mi mente. Amaba la estabilidad que Ricardo me proporcionaba, pero Miguel era una llama que no podía apagar. La forma en que me miraba, como si aún fuera la única mujer en el mundo, me hacía cuestionar todo. Necesito un tiempo para pensar, dije finalmente, la voz firme, pero con una sensación de fragilidad detrás. No quiero precipitarme en una decisión. Entiendo. Él sonrió tristemente. Estaré aquí cuando estés lista. Caminamos juntos por el parque, recordando los lugares que solíamos visitar. Cada risa, cada toque, cada mirada compartida estaba grabada en nuestras memorias. Pero ahora, todo parecía diferente, más pesado, más complejo. Tenía que encontrar un camino que me llevara a una respuesta. Al día siguiente, era día de evento social con Ricardo. Estaba animado, y yo intentaba actuar con normalidad, pero mi mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre Miguel. Durante la cena, mientras intentaba concentrarme en la conversación, las palabras de Miguel resonaban en mi mente. Laura, ¿estás bien? Ricardo preguntó, su expresión preocupada me sacó del torpor. Pareces distante. Sí, estoy. Solo un poco cansada, creo. Intenté sonreír, pero la expresión de Ricardo no convenció. Él me conocía demasiado bien. Si necesitas algo, avísame. Él me apretó la mano, y sentí una punzada de culpa. ¿Cómo podía estar tan dividida entre dos hombres que se preocupaban por mí? En ese momento, mientras bailábamos, la música suave llenaba el aire, pero no podía concentrarme en la melodía. Cada movimiento mío era un recordatorio de Miguel. Me veía mirando hacia un lado, esperando que apareciera, incluso sabiendo que no era correcto. La culpa me consumía. Ricardo me acercó más, y sonreí, tratando de perderme en ese momento. Pero la verdad era que, mientras sus brazos me rodeaban, mi corazón estaba con Miguel. La danza se convirtió en un laberinto de emociones, y me vi atrapada entre la lealtad y el deseo, entre el pasado y el presente. Cuando la noche terminó, volví a casa al lado de Ricardo, pero el insomnio se apoderó de mí. Me acosté en la cama, mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido. La conexión que sentía por Miguel era fuerte, pero el amor que tenía por Ricardo no debía ser ignorado. La duda me envolvía como una neblina, y sabía que necesitaba respuestas. Necesitaba un encuentro con Miguel nuevamente, para entender lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. El peso de la decisión que había tomado aún flotaba sobre mí como una nube oscura. La idea de terminar con Ricardo parecía, en un primer momento, la única salida posible para buscar la felicidad que sentía que había perdido a lo largo de los años. Pero ahora, al estar sola, el desespero comenzó a instalarse dentro de mí, como una sombra que no podía disipar.
Fue una noche fría y lluviosa cuando decidí que necesitaba encontrar a Miguel y contarle sobre mi decisión. Fui al parque donde solíamos encontrarnos en la adolescencia. El sonido de la lluvia golpeando las hojas de los árboles creaba una melodía melancólica, y me preguntaba si estaba haciendo la elección correcta. El corazón latía acelerado mientras caminaba por los senderos que conocía tan bien. Cuando vi a Miguel, estaba apoyado contra un árbol, con la mirada fija en el suelo. Su semblante mostraba que la vida no había sido fácil para él, así como para mí. Pero sus ojos aún brillaban, y sabía que era ese brillo lo que siempre amé. Al verme, Miguel levantó la cabeza y su expresión se iluminó. «Laura», exclamó, como si yo fuera un sueño que había guardado durante mucho tiempo. La emoción transpiraba en su voz. «Hola, Miguel», respondí, tratando de mantener la compostura, pero la verdad es que mi corazón estaba en un torbellino. Él se acercó, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. El espacio entre nosotros parecía cargado de recuerdos, risas y promesas incumplidas. «¿Estás bien?», Miguel preguntó, la preocupación evidente en su tono. «Yo terminé con Ricardo», confesé, la voz temblando. Las palabras salieron de mi boca como si estuviera soltando una parte de mí. «Pensé que podría ser feliz con él, pero no puedo dejar de pensar en ti». Miguel guardó silencio, y pude ver su expresión cambiar de sorpresa a una mezcla de alivio y dolor. «No sabía que estabas tan infeliz», respondió, la sinceridad en su voz me golpeó como un golpe. «Nunca quise que sufrieras». «No es tu culpa», dije rápidamente, pero la verdad es que, de alguna manera, el dolor que llevaba estaba ligado a lo que sucedió entre nosotros. Necesitaba tomar esta decisión para entender lo que realmente siento. «¿Y qué sientes?», Miguel preguntó, sus ojos fijos en los míos, como si intentara desentrañar cada capa de mi alma. «Siento que todavía te amo, Miguel. Y eso me asusta». La confesión escapó, y no pude evitar la debilidad en mi voz. «He construido una vida con Ricardo, y ahora todo parece confuso». «Laura», comenzó él, dudando, «yo tampoco te he olvidado. Pero no quiero ser la causa de tu dolor. Si necesitas tiempo, lo entenderé». «No sé si puedo simplemente volver a ser como éramos antes», respondí, y la incertidumbre me paralizaba. «La vida ha cambiado tanto desde entonces». «Yo también he cambiado», dijo él, ahora con la voz más suave. «Después de que me fui, mi vida fue un caos. Tuve que enfrentar mis propios demonios. Pero nunca dejé de pensar en ti». La lluvia aumentó, cayendo pesadamente a nuestro alrededor, pero ambos estábamos sumidos en un momento que parecía suspendido en el tiempo. «No quiero que te sientas culpable por haber vuelto», dije. «Pero tampoco quiero lastimarte de nuevo. ¿Qué debemos hacer?». Miguel suspiró profundamente, y me di cuenta de que estaba luchando contra sus propios sentimientos. «Dejemos que las cosas sucedan naturalmente». «No quiero forzar nada», respondió. «Pero necesitas estar lista para eso». «¿Y si no estoy lista?», cuestioné, el miedo apoderándose de mí. «Entonces, no te preocupes. Estaré aquí, pero respetaré tu espacio», dijo, la sinceridad en sus palabras me tocó profundamente. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, decidimos refugiarnos en un café cercano. El aroma del café fresco y el calor del lugar contrastaban con la tormenta que aún sucedía afuera. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de miradas curiosas, y la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. «Miguel, ¿y si decido que quiero intentar de nuevo? ¿Qué me dirías?». Necesitaba saber. Él me miró con seriedad, y pude ver la lucha en sus ojos. «Te diría que debes preguntarte si estás lista para renunciar a lo que has construido con Ricardo. Eso no sería fácil. No quiero que te sientas culpable por eso». «Ya me siento culpable», confesé, mirando la taza de café frente a mí. «Amé a Ricardo, pero no puedo ignorar lo que siento por ti». Miguel se inclinó hacia adelante, su mirada firme sobre mí. «Laura, el amor es complicado. Lo que sientes por Ricardo es real, pero lo que sientes por mí también lo es. No podemos ignorar eso.
Pero necesitas tomar la decisión que sea mejor para ti. El peso de la responsabilidad sobre mi decisión comenzó a aplastar mi pecho. Quería ser feliz, pero la idea de herir a alguien a quien también amo me dejaba en un estado de parálisis emocional. ¿Y si elijo a ti y luego me doy cuenta de que cometí un error? Él sonrió tristemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Si sientes que necesitas tiempo, lo entenderé. Pero, por favor, no te cierres a lo que aún podemos tener. Terminé mi café en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La verdad era que estaba en un laberinto emocional, y cada camino parecía llevar a un nuevo y doloroso dilema. Miguel, ¿y si Ricardo me necesita? ¿Y si soy una vez más la responsable de su dolor? Él sacudió la cabeza. No puedes ser responsable de la felicidad de otra persona. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino. Y si decides seguir adelante, eso no significa que no te importe. Solo estás cuidando de ti misma. La lluvia finalmente paró, y el cielo comenzó a aclararse. El aire estaba fresco, y sentía que una nueva perspectiva se estaba formando dentro de mí. Pero la decisión seguía siendo aterradora. Necesito tiempo para pensar, dije, la honestidad transpareciendo en mi voz. Miguel asintió. Entiendo, y respetaré eso. Pero sabe que estaré aquí cuando estés lista. Salí del café con un nudo en la garganta y una mezcla de alivio y angustia. La vida estaba cambiando nuevamente, y sabía que el futuro era incierto. Pero, al mismo tiempo, había un hilo de esperanza que me hacía creer que quizás, solo quizás, pudiera encontrar un camino que me llevara a una nueva felicidad. Al llegar a casa, fui recibida por el silencio. El lugar que antes parecía un hogar ahora era solo un espacio vacío. Ricardo estaba en alguna parte, lidiando con el dolor de nuestra separación, y me sentía culpable por eso. Pero también había una llama dentro de mí que no se apagaría. Esa llama me recordaba quién era realmente, y la posibilidad de un nuevo amor. ¿Qué es lo que realmente quería? Esa pregunta resonaba en mi mente, y sabía que la respuesta vendría con el tiempo. Pero, por ahora, era hora de permitirme sentir, sin prisa, y buscar la verdad que mi corazón tanto deseaba. Mientras caminaba hacia el café donde había acordado encontrarme con Miguel, una mezcla de ansiedad y expectativa me dominaba. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. El aroma del café fresco y las voces animadas de la gente a mi alrededor eran solo un telón de fondo para el torbellino que pasaba por mi mente. Cuando entré al café, vi a Miguel sentado en una mesa en el rincón, con una mirada distante. Parecía más maduro, con las marcas de la vida visibles en su rostro. Un misto de nostalgia y dolor me invadió. No pude evitar que los recuerdos de nuestros momentos juntos volvieran a la mente. La forma en que sonreía, la manera en que me miraba, todo eso seguía muy vivo en mí. «Hola, Miguel», dije, acercándome y tratando de mantener la voz firme. Él levantó la mirada, y nuestros ojos se encontraron. Una sonrisa tímida surgió en sus labios, pero pronto fue reemplazada por una expresión de preocupación. «Hola, Laura». «Yo, no sabía si realmente vendrías», respondió, gesticulando para que me sentara. «Yo tampoco sabía si vendría». «Pero, necesitamos hablar», respondí, sentándome frente a él. El silencio quedó entre nosotros por un momento, como si ambos supiéramos que muchas palabras aún necesitaban ser dichas. El camarero se acercó y hicimos nuestros pedidos. Tan pronto como se alejó, Miguel rompió el silencio. «Lo siento mucho por todo lo que pasó, por haber desaparecido de tu vida», comenzó él, mirando hacia abajo antes de continuar. «No quería que las cosas terminaran así. No entiendo por qué te fuiste, Miguel». «Me dejaste sin explicación», respondí, sintiendo una ola de emociones invadirme. «Pasé años preguntándome qué ocurrió y por qué no volviste. Sé que fue egoísta de mi parte. Las cosas en mi familia se volvieron insostenibles. No tenía elección», dijo él, con la voz entrecortada. «Pero nunca te olvidé. Nunca dejé de pensar en ti». Sentí un nudo en la garganta.
Sus palabras eran como un bálsamo, pero al mismo tiempo, eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Yo tampoco te olvidé, Miguel. Pero la vida siguió adelante. He construido algo con Ricardo, confesé, tratando de no dejar que la emoción se notara. Lo sé. Y no quiero ser la causa de tu sufrimiento. Si eres feliz con él, dudó, como si luchara contra sus propios sentimientos. Solo quiero que seas feliz. Lo miré, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Quería que me dijera que aún había una oportunidad para nosotros, pero al mismo tiempo, no quería ser responsable de destruir lo que tenía con Ricardo. No es tan simple, Miguel. Me siento dividida. No puedo simplemente ignorar lo que construí con Ricardo, respondí, mi voz ahora temblando. Entiendo, Laura. Y no quiero que hagas eso. Solo necesitaba verte. Precisaba saber cómo estabas, dijo él, la tristeza en sus ojos era palpable. El camarero trajo nuestros cafés, y traté de distraerme con la taza caliente entre las manos. Pero la conversación pesaba sobre mí como una nube oscura. ¿Recuerdas nuestro lugar en el parque? Preguntó Miguel, cambiando de tema, pero su voz aún tenía un tono melancólico. Sí, lo recuerdo. Pasábamos horas allí, respondí, una sonrisa involuntaria brotando al recordar esos momentos. Echo de menos aquellas tardes, la forma en que nos divertíamos. Era tan simple y puro, dijo, su mirada distante. Asentí, pero pronto la realidad me golpeó como una ola. Miguel, eso no cambia lo que está sucediendo ahora. Estoy en una relación y tengo que ser honesta con Ricardo. No quiero que te sientas culpable por eso. Si te sientes así, necesitas ser honesta contigo misma, dijo él, y me di cuenta de que estaba tratando de ayudarme a encontrar claridad. Lo sé, pero es difícil. Pensé que había encontrado la estabilidad que necesitaba, pero desde que volviste, todo se ha vuelto patas arriba, confesé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Miguel extendió la mano sobre la mesa, como si quisiera tocar la mía, pero vaciló. Laura, no quiero ser un peso en tu vida. Si decides quedarte con Ricardo, lo entenderé. Solo quiero que seas feliz, dijo, su voz cargada de emoción. ¿Y si no sé lo que me haría feliz? Pregunté, la inseguridad consumiéndome. A veces, la vida nos coloca en situaciones difíciles, y no hay una respuesta correcta. Lo importante es lo que realmente deseas, dijo Miguel, mirándome a los ojos. El camarero volvió a preguntar si necesitábamos algo más, y aproveché para pedir un trozo de pastel. Miguel hizo lo mismo, y tan pronto como el camarero se alejó, continué. Estoy tan confundida, Miguel. Parte de mí todavía te ama, pero también quiero honrar lo que tengo con Ricardo. Él ha sido bueno conmigo, dije, sintiendo el peso de la verdad que salía de mi boca. No quiero que te sientas atrapada en una decisión. A veces, necesitamos tiempo para entender lo que realmente queremos, respondió, y me di cuenta de que estaba siendo sincero. El pastel llegó, y traté de distraerme con la comida, pero la conversación me consumía. Cada bocado parecía más pesado que el anterior. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si hubiéramos seguido juntos? Preguntó Miguel, rompiendo el silencio nuevamente. A veces, sí. Pero la vida está llena de incertidumbres. Lo que importa es lo que hacemos con las elecciones que tenemos ahora, respondí, tratando de ser pragmática, aunque mi corazón deseaba otra cosa. Entonces, ¿qué piensas hacer? Indagó, su voz suave, pero había una urgencia en ella. Necesito tiempo, Miguel. No puedo decidir ahora. Necesito entender mis sentimientos y lo que realmente quiero para el futuro, hablé, tratando de ser honesta. Entiendo, y estaré aquí, si me necesitas, dijo, y vi un destello de esperanza en sus ojos. La conversación fluyó por un tiempo más, recordando historias del pasado y compartiendo risas nerviosas. Pero la sombra de la incertidumbre aún planeaba sobre nosotros. Miguel estaba allí, pero no sabía si podía permitir que ocupase nuevamente un espacio en mi corazón.
Cuando finalmente nos despedimos, un abrazo apretado trajo una ola de nostalgia y añoranza. Sabía que necesitaba tiempo, pero al mismo tiempo, la conexión que aún existía entre nosotros era innegable. Ese encuentro había traído a la superficie sentimientos que pensaba haber enterrado, y ahora me encontraba en un laberinto emocional. Cuídate, Laura. Y recuerda, eres libre de elegir, dijo Miguel, su mirada sincera me dejó con un nudo en el corazón. Intentaré, Miguel. Gracias por todo, respondí, sintiendo la tristeza y la esperanza mezclarse. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de mi vida, pero aún no sabía cómo se desarrollaría. Salí del café con la cabeza llena de pensamientos. Las calles estaban llenas de gente, pero me sentía aislada en mi propio mundo. La conversación con Miguel me había hecho cuestionar todo, y ahora la confusión y el dolor estaban de vuelta. En casa, busqué consuelo en las palabras de mi amiga de infancia, que siempre había sido mi puerto seguro. Ella era la única que podría ayudarme a encontrar claridad en medio del caos que se había vuelto mi vida. Laura, necesitas ser honesta contigo misma. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó, su voz suave pero firme. No lo sé, amiga. Parte de mí todavía ama a Miguel, pero no quiero hacerle daño a Ricardo. Él es bueno conmigo, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca sabrás la respuesta si no te permites sentir. A veces, necesitamos arriesgarnos para descubrir lo que realmente importa, respondió, y sus palabras resonaron en mi mente. Necesitaba tiempo, pero, ¿qué más podía hacer aparte de esperar? La vida estaba llena de sorpresas, y estaba a punto de descubrir si el amor podía ser reescrito o si era mejor dejarlo en el pasado. Esa mañana empezó como cualquier otra, pero había una inquietud en el aire que no podía ignorar. El sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando las paredes con un tono dorado, y yo estaba sentada al borde de la cama, perdida en pensamientos. El aroma del café fresco viniendo de la cocina me trajo de vuelta a la realidad. Me levanté, aún con la cabeza llena de recuerdos, y fui hasta la mesa. Ricardo ya estaba allí, con su sonrisa habitual, pero había algo diferente en su expresión. Parecía distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Buenos días, amor, dije, tratando de ocultar la confusión que me consumía. Buenos días, respondió, pero no parecía totalmente presente. Había un peso en sus palabras, un tono que no podía descifrar. ¿Dormiste bien? Sí, ¿y tú? Me senté a la mesa, tratando de sacar una conversación normal, pero la tensión entre nosotros era palpable. Sabía que lo que había sucedido entre mí y Miguel no era fácil de ignorar. Más o menos, dijo, mirando el café. Estaba pensando en nuestro viaje el próximo mes. ¿Todavía estás emocionada? Forcé una sonrisa. Claro. Nos vamos a divertir mucho. En realidad, estaba más preocupada por cómo se estaba desarrollando mi vida. La idea de viajar parecía tan lejana cuando mi corazón estaba dividido entre dos amores. Después del desayuno, decidí que necesitaba hablar con Miguel nuevamente. Ese encuentro en el parque había movido algo dentro de mí de maneras que no esperaba. Me había recordado quién era antes de todo esto, antes del peso de la responsabilidad y las elecciones difíciles. Cuando llamé a Miguel, mi corazón estaba acelerado. Contestó rápidamente, y su voz al otro lado de la línea trajo una mezcla de confort y ansiedad. Hola, Laura. Qué bueno escuchar tu voz. Hola, Miguel. ¿Podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo. La vacilación en su voz me puso nerviosa. Claro, ¿dónde quieres encontrarte? ¿Qué tal ese café que estaba cerca de nuestra escuela? La idea de volver a un lugar que tenía tantos recuerdos me dejó nostálgica, pero también aprensiva. ¿A las 3 te va bien? Perfecto. Hasta luego. Colgué y me quedé mirando por la ventana, perdida en pensamientos. ¿Qué quería realmente decirle? ¿Qué esperaba de esa conversación? Más tarde, al llegar al café, me recibió una mezcla de aromas familiares y el sonido de risas al fondo. El lugar estaba lleno,
pero logré encontrar una mesa en un rincón. La expectativa me dejaba inquieta, y jugueteaba con mis manos nerviosamente. Cuando Miguel entró, mi corazón dio un salto. Parecía diferente, más maduro, pero el mismo brillo en sus ojos aún estaba allí. Se acercó, y un calor se extendió por mi cuerpo. «Hola, Laura», dijo, con una sonrisa tímida. «Hola, Miguel». Lo invité a sentarse, y pronto el camarero vino a preguntar qué queríamos. Pedimos un café y, mientras esperábamos, el silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas. «Entonces, ¿cómo has estado?». Miguel comenzó, pero su voz era baja, como si tuviera miedo de romper la magia del momento. «Yo, estoy bien. Ricardo y yo estamos juntos desde hace un tiempo». «Es un buen chico», dije, tratando de convencerme. «Me alegra por ti». Miguel miró hacia abajo, y sentí un nudo en la garganta. Era difícil saber que él todavía se preocupaba. «¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu vida desde que me fui?». La pregunta me tomó por sorpresa, y dudé. «Ha sido complicada. Nunca supe qué pasó contigo, Miguel. Tu partida me dejó confundida y herida». Él asintió, el dolor visible en su mirada. «Lo sé. Y lo siento mucho por eso. No quería irme de esa manera, pero había cosas que no podía controlar. Mi familia, las circunstancias eran difíciles». «Entiendo», dije, pero no podía evitar la frustración. «Pero podrías haberme dicho algo. Podrías haberme contado». «Lo sé, y me arrepiento todos los días. Tú eras todo para mí, Laura. Nunca te he olvidado». La sinceridad en su voz me golpeó de lleno. El camarero trajo nuestros cafés, y tomé la taza, tratando de concentrarme en la bebida caliente, pero la mirada de Miguel me desarmaba. «¿Qué quieres, Miguel?», pregunté, finalmente rompiendo el silencio. «¿Qué esperas de mí?». Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo importante. «Quiero que sepas que he vuelto, y que me gustaría tener una oportunidad de reconstruir lo que teníamos. Pero no quiero ser una carga en tu vida. No quiero que sientas que tienes que elegir entre mí y Ricardo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Parte de mí quería gritar que sí, que todavía lo amaba, pero la otra parte estaba asustada por la posibilidad de herir a Ricardo nuevamente. «Es difícil para mí, Miguel. He construido una vida con Ricardo. Él me hace feliz, pero tú también fuiste parte de mi vida. No estoy aquí para presionarte, Laura. Solo quiero que sepas que aún estoy aquí, que me preocupo por ti». La conversación continuó en un tono vulnerable, y me di cuenta de que, detrás del dolor, había una conexión que nunca había desaparecido. Pero necesitaba ser honesta, no solo con Miguel, sino conmigo misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, una inquietud me acompañaba. ¿Qué quería realmente? ¿Qué era más importante, el pasado o la vida que había construido? La respuesta no era simple. Al día siguiente, mientras me dirigía al trabajo, mis pensamientos estaban en Miguel y en todo lo que habíamos discutido. La imagen de él me acompañaba, y no podía alejar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente llegué a la oficina, fui recibida por un clima pesado. Las personas a mi alrededor parecían distraídas, y me di cuenta de que había algo en el aire. Una colega se acercó y me saludó. «Hola, Laura. ¿Has oído las novedades sobre Ricardo?». Mi corazón se disparó en mi pecho. «No, ¿qué pasó?». Ella dudó antes de hablar. «Él se está preparando para mudarse. Escuché que necesita un nuevo comienzo». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Ricardo se estaba mudando? No tenía idea de lo que le estaba pasando. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba hablar con él. Después del trabajo, fui a casa de Ricardo. Él estaba sentado en el sofá, con una expresión cansada. «Hola, Laura», dijo, pero no había alegría en su voz. «Hola.
Supe que te estás mudando, dije, tratando de mantener la calma. Sí, yo necesito un tiempo. Las cosas no van bien para mí aquí. El dolor en sus palabras me cortó. Ricardo, no me dijiste nada. Podría haberte ayudado. Él sacudió la cabeza. No quería preocuparte. Tienes tu propia vida, y no quiero ser una carga. Pero me preocupo por ti. Eres importante para mí. Él miró hacia abajo, y las lágrimas se formaron en sus ojos. Laura, sé que estás confundida. Siento que todavía estás atrapada en el pasado, y eso me duele. No es eso. Yo estoy tratando de entender lo que siento por ti y por Miguel. No quiero perderte, pero no puedo ignorar lo que siento. Sé honesta conmigo, Laura. ¿Todavía amas a Miguel? La pregunta resonó en mi mente. Yo no sé. Siento que una parte de mí nunca lo ha olvidado, pero también te amo. Ricardo respiró hondo, y el silencio se extendió entre nosotros. Quizás sea mejor que me vaya. Necesito un nuevo comienzo, y tú necesitas claridad. Esas palabras me dejaron devastada. No, Ricardo. No hagas eso. Necesito hacerlo, Laura. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que tenemos que separarnos. Me sentía paralizada, sin saber cómo actuar. ¿Qué quería realmente? ¿Qué era lo correcto? La angustia se apoderó de mí, y sabía que necesitaba tiempo para pensar. Esa conversación me dejó exhausta, y al volver a casa, la confusión en mi corazón se intensificó. Necesitaba respuestas, claridad sobre lo que quería para mi vida. El peso de las decisiones pesaba sobre mí, y no sabía cómo lidiar con todo esto. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que la vida estaba en constante cambio, y que necesitaba enfrentar mis sentimientos de frente. Era hora de tomar una decisión. El salón estaba iluminado por un brillo suave, las paredes decoradas con fotos antiguas y globos de colores que flotaban alegremente, pero la sensación de nostalgia pesaba en el aire. Me encontré en un evento de reencuentro de la escuela, un evento que había esperado con una mezcla de emoción y aprensión. Mis amigos de infancia estarían allí, y la idea de revivir recuerdos alegres me atraía, pero había una sombra que me seguía, la posibilidad de encontrarme con Miguel nuevamente. A medida que caminaba por el salón, el ruido de risas y conversaciones se mezclaba con una música suave que sonaba de fondo. El olor a café y pasteles recién horneados me envolvía, pero nada de esto podía disipar la ansiedad que se había instalado en mi pecho. ¿Y si veía a Miguel? ¿Qué le diría? ¿Cómo sería reencontrarlo después de tanto tiempo? La última vez que estuve con él, aún estaba lidiando con los sentimientos confusos que surgieron tras su regreso a mi vida, y ahora, después de todas mis decisiones y reflexiones, no sabía cómo sentirme. Laura. Una voz familiar me llamó, y me di la vuelta para ver a mi amiga de infancia, Luisa. Su sonrisa iluminó mi rostro y, por un instante, me sentí un poco más ligera. Luisa, es tan bueno verte. La abracé calurosamente, sintiendo la nostalgia que sentía por ella. ¿Cómo has estado? Estoy genial, ¿y tú, cómo ha sido tu vida después de todo? Me miró con curiosidad, y me di cuenta de que quería saber sobre Miguel y Ricardo, los dos hombres que habían ocupado mi corazón en los últimos años. Ah, ya sabes cómo es, un torbellino de emociones. Reí nerviosamente, tratando de mantener la conversación ligera. Pero estoy bien. Finalmente encontré un camino para mí misma. Eso es genial de escuchar. Siempre supe que tenías una luz especial dentro de ti. Sonrió, pero noté que su mirada estaba llena de preocupación. ¿Y qué hay de Miguel? En ese momento, mi estómago se revolvió. No sé. Él está de nuevo en mi vida, pero es complicado. Luisa asintió, comprendiendo la profundidad de la situación. Necesitas ser honesta contigo misma, Laura. No dejes que el miedo te impida vivir lo que sientes. La conversación fue interrumpida por un grupo de amigos que se acercó, y pronto me vi rodeada de risas e historias sobre el pasado.
Sin embargo, la idea de Miguel flotaba en mi mente como una nube oscura. Fue entonces cuando, mientras observaba el salón, lo vi. Miguel estaba allí, de pie, con una sonrisa nerviosa en el rostro mientras conversaba con un grupo de personas. Él parecía más maduro, los rasgos de su rostro ahora marcados por experiencias que no conocía, pero la misma intensidad en sus ojos aún estaba allí. Mi corazón se disparó, y me sentí paralizada por un instante. Él me vio y, en un movimiento casi involuntario, nuestras miradas se encontraron. Laura, dijo mi nombre como si hubiera salido de un largo viaje. Hola, Miguel. La palabra salió de mis labios como un susurro, y me acerqué a él, rodeada por una mezcla de miedo y esperanza. Estás hermosa. Él elogió, y sentí un calor subir por mi rostro. Es bueno verte aquí. Sí, ha pasado tiempo, ¿no? Sonreí, tratando de ocultar la vulnerabilidad que sentía. ¿Cómo has estado? Ha sido difícil. Yo, he estado tratando de reconstruir mi vida desde que volví. Muchas cosas han cambiado. Se detuvo, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Y tú? Yo también, un poco. He intentado seguir adelante. ¿Sabes, con Ricardo? La mención de su nombre salió como una cuchillada afilada, y vi la expresión de Miguel cerrarse por un instante. Ricardo, sí, escuché que estaban juntos. Dijo, pero había una tristeza en su voz que no pasó desapercibida. Me alegra por ti, Laura. Mereces ser feliz. El silencio que siguió se volvió cargado de significado, y me di cuenta de que estábamos en un campo minado de emociones. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Entonces, de repente, la realidad me golpeó. Ricardo. Él estaba aquí, y no sabía cómo manejar esa situación. Lo siento, comencé, pero él levantó la mano, interrumpiéndome. No, no necesitas disculparte. Es una situación complicada, y no quiero ser la causa de más dolor en tu vida. Miguel me miró con sinceridad, y pude sentir la lucha interna que estaba enfrentando. Solo, no sé qué hacer. La confesión escapó de mis labios, y me sentí vulnerable al exponer mi incertidumbre. Siento que estoy viviendo en un laberinto de emociones. Laura, siempre has sido fuerte. Dijo, con la mirada firme. Solo no olvides escuchar a tu corazón. Asentí, pero la presión de todas las decisiones que necesitaba tomar me estaba aplastando. ¿Qué era lo que realmente quería? Estaba tan confundida. El peso de la pérdida de Ricardo aún era una carga que llevaba, y ahora, con Miguel de vuelta, todo parecía más complicado. En un momento de distracción, escuché una conversación a mi alrededor y una risa familiar. Miré hacia un lado y vi a un hombre alto, con cabello oscuro y una sonrisa triste. Se presentó como el nuevo novio de Ricardo, y mi corazón se detuvo. Hola, tú debes ser Laura. Dijo, acercándose a mí. Ricardo habló mucho sobre ti. Siempre tuvo un cariño especial por ti. Hola, sí, soy yo. Respondí, intentando mantener la compostura, pero la noticia que trajo me golpeó como una bofetada. ¿Cómo conoces a Ricardo? Soy un amigo reciente. Él estaba pasando por un momento difícil y lo ayudé a levantarse, pero se detuvo, y me di cuenta de que algo estaba mal. Desafortunadamente, falleció el año pasado. El mundo se detuvo por un instante. Mi corazón se hundió, y el dolor se esparció por todo mi ser. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Estaba enfermo? Pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con deslizarse por mi rostro. No quería que supieras. Quería que lo recordaras como el hombre fuerte que siempre fue. Realmente se preocupó por ti. Dijo el hombre, la compasión en su mirada se mezclaba con tristeza. No podía creerlo. Ricardo, el hombre que había intentado construir una vida a mi lado, ¿estaba realmente muerto? El peso de la revelación me hizo tambalear, y me vi luchando contra las olas de dolor y arrepentimiento. No sabía,
murmuré, la voz entrecortada. Yo, no tuve la oportunidad de despedirme. Eso es lo que más lamentaba. No quería que te sintieras culpable, dijo el hombre suavemente. Miré a Miguel, que estaba a mi lado, listo para apoyarme en medio de mi colapso emocional. El dolor de la pérdida de Ricardo y la presencia de Miguel creaban un torbellino de emociones dentro de mí. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, había una nueva perspectiva surgiendo. En ese momento, me di cuenta de que el amor no era algo que necesitaba elegir entre uno y otro. Ricardo siempre quiso que fuera feliz, y Miguel estaba aquí, ofreciéndome esa oportunidad de comenzar de nuevo. Necesitaba procesar esa pérdida, pero también necesitaba tiempo para entender lo que realmente significaba amar a alguien. Con lágrimas en los ojos, miré al hombre que se había presentado como el nuevo novio de Ricardo. Gracias por contarme. Yo, realmente no sabía. Haré lo posible por honrar su memoria. Él siempre vivirá en ti, Laura. Te amó mucho. Sonrió tristemente, y me sentí un poco más ligera, incluso con el peso del dolor en mi corazón. Miguel se acercó y tomó mi mano, como si supiera que necesitaba apoyo. ¿Vamos a salir de aquí un momento?, sugirió, y asentí, sintiendo la necesidad de un espacio seguro para procesar todo esto. Salimos a un pequeño patio donde la música y las voces eran amortiguadas. La noche estaba fría, pero yo estaba caliente con las emociones que hervían dentro de mí. Miré a Miguel, que me observaba con preocupación. Lo siento, no quería que esto sucediera, dijo, y sentí que se refería a la revelación sobre Ricardo. No es tu culpa, Miguel. Solo, no sé cómo lidiar con esto. Ricardo siempre fue una parte importante de mi vida, y ahora, no pude terminar la frase, el nudo en mi garganta me impedía hablar. Laura, no necesitas sentirte culpable por tener sentimientos por mí. La vida está llena de giros, y a veces, nos vemos obligados a tomar decisiones que no deseamos.